Antes de que La tasa administrativa para ingreso de vehículos a la región insular también contempla que Estados Unidos pueda construir Licenciada, buenas noches. puertos del archipiélago. Será usado. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Voy a empezar compartiendo la clase del día de hoy, ¿no? Ya, listo. Ahí se ve la pantalla. Licenciada, Listo. Recuerden que en este caso estamos hablando de los óxidos salinos. Mis óxidos salinos, vamos a hacer un recorderis, ¿no? En este caso, se formaban a través de la suma de mis óxidos metálicos. Se formaban a través de la suma, en este caso, de mis óxidos metálicos, ¿no? Y decíamos en este caso que eran que mis óxidos metálicos se formaban a través de un metal y de un oxígeno. Se formaban, decíamos que mis óxidos salinos a través de un metal y podía ser de valencia fija o podía ser de valencia variable, ¿no? En mis óxidos salinos. Recuerden que ya hemos visto con mis óxidos salinos tres, ¿no? Primero vimos los óxidos metálicos, que en este caso tengo yo que mis óxidos metálicos se forman a través de un metal más un oxígeno, ¿no? Y recuerden que este metal podía ser de valencia fija o podía ser de valencia variable, ¿no? Hicimos ejemplos en este caso de mis óxidos metálicos con valencia fija y les decía, también les dejé, recuerden un cuadrito cuando recién empezamos a formar estos compuestos químicos, les dejé una tablita de todas las valencias, ¿no? Si tienen a la mano, saquen por favor o abran en este caso ese archivo en el que les coloqué a todos los elementos con sus valencias, ¿no?
a todos los elementos con sus valencias. En este caso decíamos que trabajábamos con un metal de valencia fija y como un metal de valencia variable en mis óxidos salinos, perdón, en mis óxidos metálicos. De ahí en mis óxidos no metálicos, que en cambio, ¿qué tenía yo? En mis óxidos no metálicos se formaban a través de un no metal más un oxígeno, ¿no? Recuerden que todos mis no metales tienen valencias variables. ¿Qué quiere decir esto de valencias variables? Es que tiene más de de una sola valencia, ¿no? En este caso tienen 1, 3, 5 y 7. Y por eso yo que siempre utilizaba mi nomenclatura que yo tengo aquí para nombrar a mis óxidos no metálicos, ya que todos son de valencia variable y por eso yo necesito utilizar mis prefijos, no recuerden eso. Necesitaba utilizar mis prefijos en el caso en esto de los óxidos no metálicos. Recuerden, mis óxidos no metálicos se forman a través de un no metal más un oxígeno. En cambio, mis óxidos metálicos, ¿a través de qué se formaban? Mis óxidos metálicos. Metal más oxígeno. Sí, gracias, muy bien. Se formaban a través de un metal más oxígeno. Recuerden que tengo yo metales de valencia fija, es los metales cuando yo solo tengo un número de valencia, ¿no? En este caso el calcio, el aluminio, el calcio solo tiene valencia 2, el aluminio solo tiene valencia 3. Entonces estos son mis óxidos metálicos de valencia fija. Mis óxidos metálicos de valencia variable, ellos ya tienen dos números de oxidación. En este caso pusimos el ejemplo del cobre, que tenía estado de oxidación de valencia 1 y de valencia 2. Y recuerden que decía que yo debo utilizar mis prefijos. En este caso, uso, utilizaba para la valencia menor y co utilizaba para la valencia mayor. Por eso en este caso le poníamos que en nomenclatura tradicional como óxido cuproso. Oso, recuerden que es para mi valencia menor. Y colocábamos y decíamos que era óxido cúprico cuando yo tenía mi valencia mayor. En este caso es más 2 de mis óxidos metálicos con valencia variable. Todos los que yo tenga valencia variable, voy a utilizar en este caso mis prefijos, ¿no? Recuerden, oso para las valencias menores y co para las valencias mayores, ¿no? Listo, estábamos en este caso con mis óxidos metálicos, que era un metal de valencia fija o variable más el oxígeno. Mis óxidos no metálicos, en cambio, todos son de valencia variable, ¿no? Por eso, en cambio, yo utilizaba aquí ya desde mi hipo-oso, porque yo ya tengo 4 valencias en mis óxidos metálicos, ¿no? Recuerden, yo tenía 4 valencias en mis óxidos metálicos, perdón, no metálicos. Por eso, yo utilizo mis 4 prefijos. En este caso es hipo-oso, oso, ico, hiper, ico, ¿no? Tengo yo mis óxidos no metálicos. Que son el no metal más un oxígeno. Listo. Y en esta semana hemos visto ya mis óxidos salinos, ¿no? Que decía que son la suma de mis óxidos metálicos, ¿no? Recuerden, en este caso ya vimos cómo se forman mis óxidos salinos la anterior clase, ¿no? Hoy vamos a hacer más ejercicios para que quede un poquito más claro cómo se forman estos óxidos salinos. Recuerden que mis óxidos salinos son a través de la suma de los óxidos metálicos. Miren, aquí en este caso, ¿qué tengo yo? Hicimos el ejemplo del hierro. El hierro dijimos que tenía valencia 2 y valencia 3. Y realizamos en este caso con mis dos valencias. Recuerden que yo les decía que primero formamos mis compuestos, primero con valencia 2, después con valencia 3, y al momento de yo ya formar mis compuestos, del resultado es al que yo le sumo, y la suma de estos óxidos metálicos ya forma, en este caso, mi óxido salino, ¿no?
Tal vez por ahí alguien me dijo algo. No entendí de la Daniela hoy. Em, ¿Quién fue el que me mencionó algo? No se le escucha muy bien, perdón. ¿Nadie? Mayra Sinche, tal vez Aló. alguna duda. Tu micrófono está prendido, no sé si tal vez quieras decirme algo. Licenciada, buenas noches. No, disculpe, estaba acá, se estaba prendiendo mi micrófono. Ya, Gracias. ya listo, ya, listo. Entonces mencionaba, ¿no? Que la suma en este caso de qué? De mis óxidos metálicos, que en este caso es Fe3O4, es ya el óxido salino. En este caso, la suma obviamente de mis óxidos metálicos es mi óxido salino. Miren, hierro 3, oxígeno 4. Y mencionaba yo que al momento de nombrar, en mi nomenclatura tradicional existen dos formas de nombrar a mi óxido salino. Mencionaba y decía que se le coloca en este caso como óxido salino de hierro o también se le mencionaba como óxido salino ferroso férrico, ¿no? Esto en cuanto a la nomenclatura tradicional. En mi nomenclatura sistemática, en cambio, yo tengo que nombrar, recuerden, con mis prefijos numéricos, ¿no? Que en este caso yo tengo mis prefijos numéricos del 4 y el 3. Por eso, en este caso, el 4 se le nombra como tetra, al oxígeno yo nombro como óxido y al 3 le coloco como tri y obviamente nombro al hierro. Por eso os quedaría en sí tetraóxido de trihierro, ¿no? Y en el stock, recuerden que yo decía que debo colocar siempre mi número de oxidación. Perdón, sí, mi número de oxidación, que en este caso el hierro tiene 2 y el hierro tiene 3. Ahora vamos a hacer un ejemplo, en este caso con el cobre. Vamos a realizar un ejemplo con el cobre para formar mi óxido sal. Espérenme un ratito. Ya, disculpen, ya, ahora sí, listo. Seguimos con la clase, ¿no? Recuerden que decíamos que vamos a hacer ejercicios. Entonces, alguien tal vez que me mencione qué valencia en este caso tiene eh, mi cobre. No le escuché, Licen. Tal vez alguien que me pueda decir qué valencia tiene el cobre. El, 2.1 dice en la tabla periódica, licenciado. la valencia 2.1. Sí. Tal vez Arturito está viendo mal. La valencia no tiene decimales en este caso. No sé, aquí está, a ver, debajo de 63.54 dice 2.1. No, 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 no. La valencia debe estar por otro ladito, porque en este caso mi cobre tiene valencia 1 y tiene valencia 2.
Entonces, eso debe ser lo que separa el punto, licenciada. Mm, Uno, listen. Gracias, Víctor. Uno. Listo, tiene uno y tiene dos, ¿no? Está de revisarle a Arturito su tabla porque vienen separados, en este caso los números de Valencia, vienen dos y uno por separado. Pero bueno, supongo que también varía, depende a las tablas, ¿no? Gracias, licenciada. Pero bueno, con todo en este caso, yo les dejé, recuerden, en un archivo que ya estaban las valencias, en este caso, les dejé el archivo en su plataforma, ¿no? Cuando recién empezábamos a ver todo de esto de los compuestos. Con todo ya voy a abrir yo el archivo que les menciono para seguir viendo ahí, ¿no? Ahorita les, les pongo ese archivo. Miren, este es el archivo que les menciono, ¿no? Revisen en sus plataformas. En la parte, no sé, no estoy segura, pero en la parte primero inicia el PowerPoint, las diapositivas de PowerPoint y más abajo está colocado este archivo que les estoy presentando ahorita, ¿no? Revisen en su plataforma. Creo que está en la unidad 3 si no estoy mal, pero revisen con todo, ¿ya? Y listo. Este es el archivo que les menciono que también está en su plataforma, ¿no? Y aquí ya me mencionan los elementos químicos y las valencias. Miren, en este caso yo tengo los no metales. Y aquí ya me dice qué valencias tiene el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el astato y el ciano. Todo este grupo, en este caso de no metales llamados halógenos, tiene valencia 1, 3, 5 y 7. Miren, tiene valencia 1, 3, 5 y 7. El flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el astato y el ciano. En cambio, el oxígeno, el azufre, el selenio, el teluro, tienen valencia 2, 4 y 6. Miren, y en este caso a este grupo le llamamos anfígenos. Miren, oxígeno, azufre, selenio y teluro. Tienen 2, 4 y 6. Recuerden que estamos en los no metales. Vamos ahora a los nitrogenoides, que en este caso tienen valencia 1, 3, 5 y 7, que son el nitrógeno, el fósforo, el arsénico, el antimonio y el boro. Los carbonoides, que es el carbono, el silicio y el germanio, en cambio tienen valencia 2 y 4. Ahora en mis metales, recuerden que yo les decía que hay de valencia fija y hay de valencia variable, ¿no? De valencia fija, en este caso son mis monovalentes, mis divalentes, mis trivalentes y mis tetravalentes. Miren, mis monovalentes solo tienen que la valencia 1. Mis divalentes tienen la valencia 2. Mis trivalentes tienen la valencia 3 y mis tetravalentes tienen la valencia 4. En este caso, mis monovalentes que solo tienen la valencia 1 es el litio, la plata, el sodio, el rubidio, el potasio, el cesio, el francio. Miren. Todos ellos tienen mi valencia más 1. Y así sucesivamente, ¿no? En este caso el bario, el berilio, el cadmio, el calcio, el radio, el magnesio, el estroncio, el zinc, tienen valencia más 2, ¿no? Tienen valencia más 2 en este caso. Ahora nos vamos a mis metales igualmente, pero de valencia variable.
Recuerden que les decía que cuando tienen valencia variable es porque en este caso tienen dos o más valencias. Miren, en este caso el cobre y el mercurio son metales que tienen valencia 1 y tienen valencia 2. El oro y el talio, en cambio, tienen valencia 1 y tienen valencia 3. ¿Sí ven? Tenemos metales de valencia fija, que tengo yo aquí. Los monovalentes, los divalentes, los trivalentes, los tetravalentes. Y también en la parte de abajo tengo en cambio mis metales de valencia variable. Que tengo yo, en este caso el cobre, el mercurio 1 y 2, el oro, el talio 1 y 3. Y estos, así sucesivamente, el cobalto, el cromo, el hierro, el magnesio y el níquel, en cambio tienen 2 y 3. Y así, ¿no? Con todos mis metales de valencia variable. Recuerden, valencia variable son los que tienen más de una valencia. En este caso, miren, tengo dos, ¿no? Tengo dos valencias en mis metales. En mi no metal, en cambio, yo tengo 4 valencias, ¿no? Por eso es que en los prefijos utilizaba desde el hipooso. Y aquí en mis metales, en cambio, yo solo utilizo el oso y el ico porque tengo solo 2 valencias, ¿no? Porque yo tengo solo 2 valencias. Utilizo el oso y el ico. Dicho esto, nos vamos a realizar el ejemplo. Recuerden que el ejemplo dije que vamos a hacer con el cobre. En este caso, el cobre, como dijo Víctor y Arturo, tienen valencia 1 y 2, ¿no? Entonces, vamos a realizar mi, vamos a realizar en este caso mi ejercicio, ¿no? Listo. Aquí tengo yo ya para formar mi ejercicio. Recuerden, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo tal cual deben hacer así en el deber, ¿no? Así que tomarán mucha atención. Les mencioné que vamos a hacer con el cobre, ¿no? El cobre, en este caso, tiene valencia 1 y el cobre tiene valencia 2. Recuerden que les decía que siempre para formar un óxido metálico, ¿con qué debo sumar yo? Mi metal más un oxígeno. Y así yo formo a mi óxido metálico, ¿no? En este caso estoy formando un óxido metálico de valencia variable. Listo. Entonces, recuerden que siempre decía que el oxígeno es -2 a excepción de los peróxidos. Pero como todavía no estamos formando peróxidos, entonces listo. Siempre va a ser -2 la valencia de mi oxígeno. Listo. Entonces, recuerden que para yo formar mi compuesto, en este caso debo intercambiar las valencias, ¿no? Recuerden que decía yo que siempre intercambio las valencias. Y escribo cobre. En este caso, miren, yo tengo mi valencia 2. Recuerden que la valencia siempre se intercambia, entonces la valencia del oxígeno, que es 2, intercambio al cobre. Listo. Escribo mi oxígeno. Y la valencia del cobre, que en este caso es 1, intercambio. Recuerden que nunca debo escribir el 1 yo. Solo se sobreentiende que mi 1 ya está ahí, pero nunca debo escribir mi 1, ¿no? Solo se sobreentiende que ya está ahí. Listo. Hemos formado mi primer óxido salitre. Listo. Hemos formado mi primer óxido metálico. Ahora voy a formar mi segundo óxido metálico con la valencia ahora 2. Entonces, listo. Yo digo que el cobre, intercambio obviamente valencias, intercambio valencias, que sería en este caso 2 del oxígeno, y mi oxígeno que tiene 2 del cobre, ¿no? Este 2 se baja y yo le coloco en mi oxígeno. Listo. Recuerden que cuando hay como simplificar, simplifico la mitad 1, la mitad 1. Y realizo ahora, sí, ya simplificado, ¿no? Entonces quedaría, ya simplificado, tendría este compuesto. Y listo, yo ya he formado mis dos compuestos, ¿no?
he formado mis dos óxidos metálicos para yo, mediante la suma de estos dos, formar que mis óxidos salinos, que es los que estamos viendo, ¿no? La suma de estos dos. En este caso vamos a sumar y decimos, un oxígeno más un oxígeno serían dos oxígenos, ¿no? Dos cobres más un cobre serían tres cobres, ¿no? Repito, aquí yo tengo un oxígeno más un oxígeno. Yo tengo dos oxígenos, ¿no? Por eso coloco aquí oxígeno 2. Ahora tengo dos cobres. Y acá tengo un cobre. Sumo en este caso estos dos y me darían tres cobres. Listo. Ya he formado mi óxido salino. Recuerden que decía que mi óxido salino es mediante la suma de mis óxidos metálicos. Y listo, he sumado mi primer óxido metálico con mi segundo. Y ya tengo en este caso mi óxido salino, que es el cobre 3 oxígeno 2, ¿no? He formado mi óxido salino, que en este caso es cobre 3 y oxígeno 2. Y listo. Ahora voy a nombrar mi compuesto. Ah, y aquí también, ¿no? En el deber tienen que nombrar. Una vez que ya formen el óxido metálico, nombran este óxido metálico. En este caso, como tiene valencia más 1, yo por eso coloco óxido cuproso. Coloco el oso debido a que es de valencia la menor, ¿no? La menor. Por eso yo coloco óxido cuproso. Y recuerden que mi nomenclatura sistemática yo debo nombrar a través de mis prefijos numéricos. Entonces, por eso yo coloco el nombre a través de mis prefijos. Recuerden que yo puedo colocar mono o solo puedo colocar óxido, ¿no? Óxido de, en este caso aquí tengo el 2. Coloco la palabra di y nombro a mi cobre. Óxido de dicobre, ¿no? O puede ser monóxido de dicobre, cualquiera de los dos, ¿no? Y en mi nomenclatura stock, ahora, recuerden que en mi nomenclatura stock siempre debo utilizar y colocar el número de valencia de mi elemento en números romanos. En este caso, por eso he colocado yo el cobre número de valencia 1, porque es con el que estoy trabajando, ¿no? Que en este caso mi número de valencia es 1. Listo, ahora nombro mi compuesto. Nombro a mi siguiente óxido metálico, que en este caso es el cobre más 2. Y por eso le he colocado como óxido cúprico, porque el 2 es la valencia mayor de mi cobre, ¿no? Por eso es óxido cúprico. En mi nomenclatura sistemática, recuerden que debo nombrar en este caso con prefijos numéricos. Tengo uno yo aquí en mi oxígeno y tengo uno en mi cobre. Entonces, por eso en este caso es monóxido de monocobre. O si no, solo podemos colocar óxido de cobre, ¿no? En la nomenclatura stock, en cambio, vamos a colocar, recuerden, el nombre del metal más la valencia del metal con el que estoy trabajando. Y por eso yo coloco óxido de cobre 2. 2 porque ¿qué? Estoy trabajando en este caso con mi valencia 2. Y listo. Ahora vamos a nombrar a mi óxido salino, que es del resultado de la suma de mis dos óxidos salinos, ¿no? Listo. Mi óxido salino en este caso es cobre 3, oxígeno 2, ¿no? Entonces, listo. Yo decía que para nombrar a mis óxidos salinos tengo dos nomenclaturas tradicionales y podía colocar óxido salino de cobre o podía colocar óxido salino cuproso cúprico, ¿no? En mi nomenclatura sistemática, que siempre debo nombrar con prefijos numéricos, nombro con prefijos numéricos, que en este caso tengo yo el 2 y tengo el 3.
Entonces, obviamente sería dióxido de cobre, ¿no? Recuerden que siempre escribo de derecha a izquierda. Siempre escribo de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, por eso coloco dióxido de cobre, ¿no? Y en mi nomenclatura stock, en cambio, coloco siempre óxido de cobre 1 y óxido de cobre 2. Siempre en mi nomenclatura stock coloco a través de prefijos de romanos, ¿no? Listo. Hemos hecho con el cobre, ¿no? Ahora hagamos otro ejemplo con el, con el plomo, hagamos. Tal vez alguien que me diga qué valencia tiene el plomo. Vale 2 y 4. Sí, muy bien, muchas gracias. Gracias, Arturo. El plomo tiene valencia 2 y 4. Tiene valencia 2 y tiene valencia 4. Listo, entonces ahora vamos a formar mi óxido metálico, ¿no? Recuerden que el oxígeno siempre va a tener -2. Y ahora formo. Para formar mi compuesto, recuerden que siempre debo intercambiar las valencias, ¿no? Entonces, en este caso, el plomo, la valencia del oxígeno baja al hierro. La valencia, en este caso del plomo, perdón, baja a la del oxígeno. Y recuerden que decía que siempre tiene que estar, ¿qué? Simplificado cuando es posible. En este caso, tengo a mi plomo y simplifico, ¿no? Cuando es posible, simplifico. Y listo. Tengo yo el resultado de mi primer óxido metálico. Este es el resultado que yo debo sumar, ¿no? Listo. Ahora vamos a hacer mi segundo óxido metálico. Recuerden que tengo que hacer con las dos valencias para poder sumar y así formar mi óxido salino, ¿no? Entonces digo, mi plomo que baja la valencia del oxígeno, ¿no? Baja la valencia del oxígeno a mi plomo, listo. Ahora, el oxígeno tiene la valencia que la del plomo, ¿no? El 4 baja a mi oxígeno. Entonces yo coloco el 4. Como si hay como simplificar, la mitad 1, la mitad 2, simplifico, ¿no? Y escribo en este caso el resultado, que sería PbO2. Ya simplificado, ¿no? Recuerden la mitad 1, la mitad 2. Le tengo yo ya simplificado. Listo, he formado mi óxido metálico. Y ahora, una vez formados, voy a nombrar, ¿no? Voy a nombrar a mis óxidos metálicos. En este caso, obviamente, empiezo con la palabra óxido. ¿Y cómo colocaría yo el nombre? Tal vez alguien que me diga, ¿cómo coloco yo el nombre? Tal vez óxido de plata.
Más o menos por ahí, Arturito. Recuerden que en este caso, como tienen valencia variable, yo necesito utilizar mis prefijos, ¿no? En este caso, mi prefijo oso y mi prefijo ico. Recuerden, ¿no? Déjenme ver en dónde está la tablita de mis prefijos que yo debo utilizar, ¿no? Aquí, ahí. Aquí tengo yo mi tablita. Esta tablita es la que yo debo utilizar. Miren, aquí está mi tablita. Esta tablita yo debo utilizar porque es la que me va a decir cómo yo debo nombrar a mi compuesto de valencia variable, ¿no? En este caso tengo yo la valencia 2 y tengo la valencia 4, ¿no? Y tengo la valencia 4. Listo. Entonces, en este caso yo tengo que nombrar con mi palabra oso. Miren, aquí tengo yo mi metal unido a la palabra oso. Entonces sería óxido plumboso, ¿no? Óxido plumboso. En mi nomenclatura sistemática yo siempre debo utilizar mis prefijos numéricos, que en este caso sería monóxido de monoplomo, ¿no? De monoplomo. O si no, solo podemos poner óxido de plomo, ¿no? Óxido de plomo. En mi nomenclatura esto que yo siempre debo colocar obviamente la palabra óxido porque estoy formando un óxido metálico y debo colocar que mi número de valencia, en este caso que es +2, siempre en números romanos, ¿no? La valencia siempre coloco en en mi nomenclatura stock con números romanos. Listo. Ahora voy a nombrar, en este caso con mi nomenclatura tradicional, que ahora vamos a nombrar con mi valencia mayor, que en este caso es 4. Como tengo yo mi valencia mayor, me dice que es el metal con el ico. Entonces sería óxido plúmbico, ¿no? Óxido plúmbico. Y ya he utilizado yo el ico y el oso. Recuerden que siempre debo utilizar el ico, el oso, cuando yo tengo más de una valencia, ¿no? Que en este caso yo tengo dos valencias, tengo la valencia 2 y tengo la valencia 4. Y utilizo el prefijo oso ico, ¿no? Que en este caso siempre en la nomenclatura sistemática, en cambio yo necesito utilizar prefijos numéricos. En este caso tengo 2, por eso coloco di, coloco la palabra óxido, obviamente del oxígeno, y mono, plomo, porque tengo uno en este caso con el plomo, ¿no? O puede ser dióxido de plomo solo, ¿no? Sin el mono. Y aquí coloco obviamente que óxido de plomo y coloco el número de valencia en números romanos, que en este caso es 4. Miren, con 4 estoy trabajando y por eso le coloco 4 aquí. Y listo, ahora voy a sumar mis dos elementos, ¿no? Sumo mis dos elementos. En este caso es un oxígeno más 2 oxígenos, tengo 3 oxígenos. Un plomo más otro plomo, tengo yo 2 plomos. Listo, ahora ya he formado mi óxido salino y voy a nombrar a mi óxido salino. Recuerden, ¿no? Así deben hacer el deber, tal cual. Tengo yo en este caso que ya he formado mi óxido salino. Entonces, voy ahora a nombrar. Y en este caso me dice que es PB2 o 3. Entonces, PB2 o 3. Listo, tengo yo. En este caso, mi, ¿cómo se llama? Formado mi óxido salino, ¿no? Ahora voy a nombrar. Recuerden que les decía que yo tengo dos formas de nombrar. Puedo nombrar como óxido salino de plomo o puedo nombrar diciendo óxido salino plumboso plúmbico, ¿no? En el caso de la nomenclatura sistemática, yo le coloco que trióxido de diplomo y en la nomenclatura stock, óxido de plomo 2 y 4.
Recuerden que aquí yo pongo mis dos nomenclaturas. Mis dos valencias, que en este caso el plomo tenía 2 y tenía 4, ¿no? Por eso coloco en mi nomenclatura stock las